nosotros no conocemos la banda de negociación de la otra parte. No solemos conocer la banda de negociación de la otra parte, pero podemos estimarla, podemos inferirla, podemos crear un poco, jugar con ello y decir, oye, pues ¿cuál es la banda de negociación que pueden tener ellos? Hombre, yo creo que menos tal. Podemos intentar buscar el máximo de información, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? En este caso, lo que tenemos es, tenemos lo que nosotros llamamos la zona de acuerdo potencial. Es decir, cualquier punto que tengamos dentro de esta zona de acuerdo potencial que iría entre 0,5% y 1,4%. Habrá acuerdo. Si nosotros le decimos, no, vamos a incrementar un 0,2. Al ser un 0,2 por debajo del punto de abandono del comité de empresa, de este comité de empresa, lo que va a suceder es que no, nos van a decir que no. No, lo siento, no, y entonces empezarán pues, lo que tengan ellos previsto para su punto de abandono, ¿no? Evidentemente, si el comité dice no, queremos un 1,5, que es su objetivo, nosotros vamos a decir que no. Vamos a decir que no porque, lógicamente, supera lo que es nuestro punto de abandono, porque a partir de ahí pues vamos a tener problemas en corporate, vamos a tener que hacer otras cosas, vamos a tener que sacar gente o subcontratar y todo eso va a generar mucho más problema. Cualquier punto dentro de esta zona es válido para ambas partes. Evidentemente, si nos vamos más al 1,4 es mejor para el comité, si nos vamos al 0,5 es mejor para recursos humanos. Pero cualquier punto es bueno. Eso es lo que tenemos que tener presente. Un 1,2 es bueno para ambos. Un 1 es bueno para ambos. Es cierto que también en las bandas de negociación podemos estirar esos límites, pero para estirar esos límites debemos conseguir otras cosas que haya una contraprestación para poder ver que el acuerdo global, aunque nos hayamos pasado en ese punto, en ese límite, el acuerdo global es mucho mejor aunque nos hayamos pasado, que el anterior. Es decir, tampoco es una cosa aquello fija y determinante y que no nos vamos a mover ni un ápice, no, en absoluto. Tenemos que verlo. Pero sí que es bueno saber qué límites tenemos. Nos habrá pasado alguna vez que a lo mejor a alguna persona le decimos algún incremento de salario que luego, ¿qué he hecho? No, que no podía tanto y tal. Claro, ¿qué sucede? Tienes que ir a esa persona y decirle, oye, disculpa, pero es que eso no se puede hacer. Es importante tener, cuando vamos a una negociación, tener los límites bien marcados para no pasarnos y irnos fuera de lo que es la negociación. Muy bien, genial. Oye, yo creo que ha quedado muy, muy claro. Muchas gracias, Francesc, por ampliar esta idea. ¿Alguna otra pregunta que están apareciendo? En tu opinión, Francesc, ¿cuál es la mejor estrategia para retomar una negociación después de que se ha roto? Se ha roto la negociación, pero pero la pregunta tiene tela, pero nos interesa seguir, porque se ha roto, pero espérate que me interesa seguir. A ver, la típica que suele pasar es con el comité. Y con el comité, lo siento, pero estamos condenados a entendernos. Es decir, nos tenemos que entender. Y mi recomendación es hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, hemos roto y tenemos que empezar de nuevo y tenemos que entendernos. Lógicamente, lo que tenemos que hacer es primero, ganarnos la confianza, decir, oye, ¿por qué se ha roto? ¿Qué ha pasado? ¿En qué hemos fallado? Y ahí es donde tiene que participar la otra parte. Tenemos que ganarnos. Oye, tenemos que hacer un punto y aparte. Es decir, no podemos hacer un punto y seguido. Hay que hacer un punto y aparte. Y ese punto y aparte tiene que ser honesto, tiene que ser sincero y tiene que ser realista. Y además, digamos un poco, tiene que haber ese compromiso. O sea, compromiso 100% y 0% excusas. Si decimos algo, lo que hemos dicho lo tenemos que cumplir. Por eso es importante que nos preparemos mucho la negociación a partir de ese momento, porque lo que digamos lo tenemos que cumplir. Si no, puedes romperlo una vez, pero si lo rompes dos, ahí va a ser muy complicado. Evidentemente, también es cierto que puedes trabajar en una alternativa, ¿vale? Y esto es off the record, como se podría decir, porque estamos en un foro de recursos humanos. También es cierto que tú puedes trabajar para tener una alternativa en un futuro. Es cierto que ahora mismo pues, tenemos esta situación, pero también es cierto que podemos trabajar para poder tener otra alternativa en un futuro, ¿no? Un futuro pues a medio o largo plazo. Pero sí que mi recomendación es esa, es decir, punto y aparte, honestidad, oye, ha pasado lo que ha pasado, es cierto, pero que haya pasado, bueno, pues no quiere decir que vuelva a pasar y dime qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, hemos fallado en comunicación, hemos fallado seguramente algo nosotros, seguramente también han fallado ellos y evidentemente pues trabajo y confianza, ganarse la confianza.
Muchas gracias, Francesc, también por esta difícil pregunta. Ya sabíamos que no sería fácil contestarla. Oye, Es buena, es buena. algún ejemplo de Mapan en el mundo de recursos humanos? ¿Se te Sí. ocurre alguno así rápido? Bueno, evidentemente depende del caso, es decir, por ejemplo, con el si tenemos el comité, pues trabajar para que, bueno, pues en un futuro podamos tener otro comité quizás más dialogante, ¿no? O evidentemente trabajar en la alternativa para que sea más dialogante un poco. En los casos de candidatos, pues bueno, ver alternativas. A veces también es cierto que hay directores de departamento que dicen, no, yo quiero a esa persona, ¿no? Y claro, esa persona pues resulta que nos cuesta, nos rompe todo lo que es la estrategia de compensación salarial, ¿no? Entonces, que si ficho a esa persona, me van a salir setas, enanos por todos los lados, me van a crecer enanos por todos los lados, ¿no? Tenemos que trabajar alternativas y evidentemente trabajar con la otra parte para poder ver si hay otras alternativas o ese crecimiento o esa flexibilización de posición. Dependerá muy de cada caso. Directores que son muy estrictos, ¿no? Es que tiene que ser esto, sobre todo directores aquello de negocio, comerciales, directores de banca de inversión, que son como muy primas donas, ¿no? De alguna manera, nos tenemos que ganar y tenemos que trabajar con ellos porque digo, a veces no tenemos alternativa y cuando no tenemos alternativa a una negociación vamos así, ¿no? Pero eso no quiere decir que no la tengamos ahora. O sea, no la tengamos ahora, vale, pero que no la tengamos en un futuro también es algo que podemos trabajar. Muy bien, muchas gracias. Francesc, el punto de abandono es muy importante conocerlo. Y nos Sí. pregunta un participante, ¿alguna técnica para llegar rapidito? Bueno, el punto de abandono al fin y al cabo es el momento a partir del cual tu alternativa es seductora. Es decir, si yo tengo un candidato que, por decir algo, nos pide pues, un salario y tengo otro que no es tan potente, pero que pues, nos pide algo menos, ¿vale? Pero lo que buscamos es que buscamos que esa persona crezca, podemos decir, oye, yo te pago hasta tanto, si no ya me sale a cuenta porque con la diferencia le puedo pagar una formación para hacer crecer a esa persona. Por al fin y al cabo tengamos en cuenta que lo que tenemos que fichar a la gente es por actitud, no por conocimiento. Los conocimientos son muy válidos, sin lugar a dudas, pero lo que la persona va a aportar va a ser en función de la actitud que tenga. Y eso es difícil de comprar o de formar, pero se puede hacer. Al fin y al cabo es hacerle ver a la persona los beneficios de una actitud positiva. Muy bien. Y esta nos pasa muchas veces, ¿eh? Creo que en el entorno, sobre todo del comité de empresa. ¿Qué aconsejas cuando los tonos de voz van subiendo? Bueno, cuando los tonos de voz van subiendo, es bueno hacer una pausa. En negociación se llama un caucus, ¿no? Es decir, hacer una pausa para decir, oye, quizás nos estamos acelerando. ¿Qué os parece si nos vamos a tomar un café, tomamos agua, porque parece que esto está subiendo un poco de tono, etcétera, etcétera, ¿no? Es bueno hacer una pausa o si la persona dice, no, no, tal, pues entonces es hablar un poco más flojo. Es decir, a medida que vas hablando más flojo, la persona se va dando cuenta que está gritando demasiado, con lo cual modula su voz. Ajá. Eso es lo que suele pasar. Pero controlar el mono que decimos nosotros es complicado y como ya sabes, también es cierto que quien te altera te controla. Es decir, si la otra persona grita y tú gritas más, se está controlando. Por eso es muy importante saber darnos cuenta de que nos estamos sobrecalentando y que la otra persona está gritando más. Por eso es importante pues es una posible pausa. Oye, vamos a ver. Otra técnica que puede ser, oye, vamos a ver qué hemos ganado hasta ahora. Porque muchas veces las negociaciones nos bloqueamos y empezamos un ping-pong. Oh, porque tú, porque esto, porque lo otro, porque más allá. Bueno, es importante en una negociación tener esos quick wins que se llaman y ver que, bueno, oye, pues ya hemos avanzado en algo, ¿no? Como hemos avanzado, vamos a ver en qué más estamos de acuerdo y cuando tenemos ese bloqueo, pues dejarlo de lado. Eso no quiere decir que no volvamos luego a verlo, ¿eh? Claro que lo tendremos que ver, pero no es lo mismo ver un bloqueo como primer punto que como último. ¿Vale? Siempre valoraremos más todo el conjunto de la negociación. Claro. Muy bien, Francesc, pues muchas gracias. Oye, la frase que ha impactado creo que es esa que ponías al principio, que negociar es que el otro se salga con la tuya. Y me ha parecido una pregunta interesante. ¿Eso entonces no es win to win? ¿O sí? A ver, al fin y al cabo es win-win, porque tú lo que estás buscando es que la otra persona gane. Si la otra persona gana, y lo haces de una manera que, sin manipular, evidentemente, porque si manipulamos, al fin y al cabo lo que nos va a pasar es que la persona notará o puede notar en
momento que le hemos manipulado y nos puede penalizar. Pero si lo conseguimos de una manera constructiva, de una manera trabajada, de una manera pensando en el otro también, ¿vale? Que ese win-win exista, la persona evidentemente dirá, bueno, es que hemos hecho un negocio muy bueno, ¿eh? Y esto pasa y se puede hacer. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Muy bien. Oye, y alguna pincelada también nos preguntan pues, sobre el DISC. ¿Qué puede aportar el DISC en una negociación? Bueno, evidentemente el DIS te puede aportar el hecho de primero conocerte tú, que eso es muy importante. El hecho de, en función de cómo me conozca yo, o sea, de qué perfil tenga, yo voy a negociar de una manera o voy a negociar de otra. Y además me va a conocer, permitir cómo son las otras partes, inferir cómo se va a comportar una persona pues de color rojo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que va a ser directa, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo negociar con esa persona? ¿Cómo puedo enfocar? Me va a ayudar mucho a prepararme para conocer, no solo para enfocar mejor la negociación, sino para influir y mostrarle los beneficios que la otra persona quiere ver. Eso es un poco la clave. Ajá, muy bien, ¿eh? Si queréis algo más de información de esto de DISC, os la puedo enviar, ¿eh? La podéis pedir al mismo correo electrónico que os hemos dejado y os podemos enviar algo más de DISC en detalle porque si no ahora invertiríamos demasiado tiempo. Y una pregunta final, pues estamos ya en hora de descuento. ¿Cuál dirías tú que cuando tenemos la negociación en forma virtual, ¿no? Que ahora esto va a estar muy de moda en estos próximos tiempos, ¿qué recomendarías tú para negociar en esas circunstancias? Bueno, la negociación virtual bueno, todo el mundo virtual exige sobrecomunicar. Es decir, hemos de dejar mucho más claras las cosas, hemos de explicar mucho más en detalle lo que queremos hacer. Y eso porque, al fin y al cabo, nosotros nos entendemos. Es decir, cuando estamos explicando, claro que nos entendemos nosotros, pero en un momento en el cual estamos en un mundo físico, sí que es verdad que yo puedo, pues no sé, comentarle a la persona, hacer un gesto con la comunicación no verbal para que la otra persona entienda mejor lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera. En el mundo virtual es mucho más complicado. Y más si además estamos negociando diferentes personas, porque a veces depende del software o la herramienta que se utilice, no ves a todo el mundo. Y entonces un poco, perdón que voy a dejar que estoy compartiendo aquí, ¿vale? No ves a todo el mundo y entonces lo que te hace es que sea mucho más complicado poder negociar. Mi recomendación es dejar mucho más claras las cosas. El qué, el quién, el cuándo, etcétera, etcétera. Todas estas premisas se tienen que hacer mucho más visibles en una negociación virtual. Muy bien. Y en recursos humanos, cuando estamos negociando, si la otra parte siempre impone y al final estamos nosotros como, ya sabes, ya me entiendes, ¿no? Bueno, yo evidentemente aquí tengo que hacer cuña publicitaria, lo que recomendaría es que viniesen a un training de MRC de negociación efectiva, o que lo hagan in company en su empresa, pero al fin y al cabo es prepararnos. Y sobre todo, digamos, aprender. ¿Aprender de qué? Aprender de por qué digo que sí o por qué digo que sí muy rápidamente. Y el hecho de cuando la otra parte me dice algo y yo pues tal, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Analizando de manera, digamos, detallada el por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, me puede ayudar a, bueno, pues a poner esos stoppers, a decir ese no, a ser más asertivo, a buscar alternativas para lo que me está pidiendo. Es complicado, o muy difícil, no lo voy a negar, pero no es imposible. Muy bien. Y Frances, una última pregunta. ¿Elegirías algún perfil concreto de negociador? ¿Existe algún perfil? Diga, este perfil es el No, ideal para no, no, negociar. no, 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 a ver, no hay ningún, a ver, digamos, perfil, al fin y al cabo, es una persona asertiva, es una persona social, es una persona creativa, una persona que preparada, porque, como se dice en inglés, si no te preparas, prepárate a fallar, ¿no? O si fallas en la preparación, prepárate a fallar. Es muy importante tenerlo presente esto, es decir, pero al fin y al cabo, dentro de la negociación tendremos estilos. Hay 5 estilos, como seguramente conocéis, pues el colaborativo, que es el que tenemos que intentar, pero también está el competitivo, el evitativo, el acomodativo, es decir, el que me acomodo a la otra parte, y el compromiso, el típico 50-50, ¿no? Que a veces el 50 del otro es más 50 que el nuestro, pero bueno, tener esto. En una negociación podemos tener cualquiera de esos estilos, dependerá si nosotros con ese estilo conseguimos nuestros objetivos. No es ningún problema ser acomodativo, que yo me acomode a la otra parte, o un compromiso si realmente consigo llevar esa negociación a buen puerto y conseguir mis objetivos. Eso es clave. Pero perfil,
ya te digo, asertivo, creativo, social, que conozca muy bien, preparado, conocer muy bien qué tenemos para negociar, porque muchas negociaciones se rompen porque no sabemos dar soluciones. Y luego, ¿qué pasa? Lo del donut, ¿no? Luego cuando hemos acabado, ¡ay, que no le dije aquello! Eso es